¿Qué tal? Muy buenas noches. Abrimos una nueva edición especial. Como les adelantábamos la pasada semana, vamos a hablar hoy con el senador por el Partido Popular por la provincia de Alicante, con Pablo Ruz. Pablo, muy buenas noches. Sí, encantado de estar con vosotros, Mario. Bueno, vamos a hablar sobre muchos asuntos, sobre ese acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, sobre este nuevo gobierno central, pero también vamos a hablar sobre cuestiones a nivel local. Si te parece, vamos a primero a contextualizar para los espectadores y enseguida hablamos. Muy bien. Por fin, con el nuevo Parlamento y el Gobierno en marcha, el senador ilicitano del Partido Popular, Pablo Ruz, emprende una etapa en la que va a combinar la representación en la Cámara Alta con su labor en Elche como presidente y portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Han sido meses de incertidumbre política en las que Ruz ha compaginado su trabajo como docente con la función política. Las dos convocatorias electorales, repetidas, le han curtido en el conocimiento del territorio y ahora es tiempo ya de centrarse en los cargos para los que ha sido elegido. El líder de la oposición en Elche llega a este momento con el partido más unido que nunca. En 2017 se produjo una importante renovación que también llegó en 2019 a la lista electoral. Ideas nuevas y también algunas personas con experiencia que deben llevar al partido a ejercer de contrapeso en el gobierno local, así como en el nacional. El Congreso de los Diputados y el Senado va a tratar en los próximos meses asuntos muy importantes, algunos directamente relacionados con esta zona, como la política del agua y los trasvases. Otros de los debates que se van a abrir son asuntos relacionados con el empleo o la educación y también las distintas cuestiones autonómicas, Cataluña, por supuesto, pero también la financiación de la Comunitat Valenciana. De todos estos asuntos hablamos hoy en edición especial con Pablo Ruz, senador del Partido Popular y presidente local del partido. Señor Ruz, vamos a empezar hablando por las cuestiones ya a nivel más nacional. ¿Qué espera de este nuevo gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos? Bueno, yo creo que ante cualquier cambio, en este caso que se produce con una coalición, creo que tenemos que tener una moderada esperanza, aunque lo cierto es que los primeros compases de esta sinfonía, que es una legislatura, están siendo realmente muy preocupantes, ¿no? Yo no soy partidario de salir con ninguna bandera a protestar contra ningún gobierno que se conforma, porque es legítimo, ¿no? Porque además, haciendo estas cosas, hacemos lo que otros partidos hacen y al final la gente se queda con el original y no con la copia, ¿no? Hay que dar siempre una oportunidad, pero las últimas, en fin, noticias, incluso el día de hoy, ¿no? O esa semana, pues por ejemplo, el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo ha inhabilitado, ya ha ratificado la inhabilitación del señor Torra en Cataluña y que el señor Pedro Sánchez haya decidido prescindir de esa inhabilitación para reunirse con él y considerarlo un interlocutor. O, por ejemplo, también esa noticia que apareció la semana pasada, ¿no? Que el vicepresidente del gobierno, el señor Iglesias, no reconoce a Guaidó como un interlocutor válido. En fin, son muchos indicativos que hacen que seamos profundamente, en fin, pesimistas con respecto a este gobierno. Claro, no cabe quedarte en el pesimismo. Hay pesimismo y hay acción democrática y acción legítima, ¿no? Yo creo que eso es de lo que se trata. Por ejemplo, nosotros ante... por ejemplo, la elección de la señora Delgado como fiscal general del Estado, un cargo político con esa, yo creo que ese torpedo de la línea de flotación de la separación de poderes esencial en una democracia que establece Montesquieu como el credo básico de un sistema democrático, bueno, pues son indicativos de que las cosas no van a ir bien, por desgracia, para todos. Pero bueno, insisto, ante eso nosotros tenemos que hacer oposición y no caer y no morder los anzuelos de los pines parentales y estas cosas que desde mi punto de vista son eso, ¿no? Anzuelos para intentar desviar la atención. Bueno, sobre esta cuestión vamos a hablar también bien en esta entrevista, pero ya que hablaba de la parte de la oposición, de esta oposición que está haciendo el Partido Popular, liderada por Pablo Casado, hay voces que hablan de volver un poco a esa parte más moderada, voces pues con mucho peso dentro del Partido Popular. También hace unas semanas veíamos la baja de Pablo Semper del Partido Popular. ¿Cuál cree que es la posición que tiene que tomar su partido dentro de esta configuración que claro, se ha yo creo que nosotros no podemos ser cómplices de esa, en fin, encrucijada semántica, ¿no? En la que a veces nos quiere introducir cierta izquierda. Vamos a ver. Pablo Casado siempre ha sido y siempre ha defendido lo que el PP siempre ha sido. Desde una actitud moderada, evidentemente, lo que no podemos hacer es agachar la cabeza, es transigir con aquellos que pretenden imponernos una especie de censura de lo políticamente correcto, ¿no? Yo creo que, en concreto Pablo, que llegó a través de unas primarias que en principio no era el candidato favorito, como todos sabemos, nosotros apoyamos en ese momento a Pablo Casado, y bueno, al final pues estamos a su lado, ¿verdad? Yo creo que está demostrando certidumbre
coherencia, moderación. Lo que pasa es que a veces no puedes evitar, Mario, en algún momento puntual, pues no elevar el tono, no gritar, pero sí defender lo que tú consideras, ¿no? Yo creo que eso es una táctica de gran parte de la izquierda, eso de la bronca y tal y cual, en la que no tenemos que entrar. Tenemos que seguir haciendo oposición y planteando alternativas. Creo que es muy sencillo. Todas las posturas en esta vida son legítimas, casi todas. Hay que partir de esa base. Ahora bien, lo que no es legítimo es afrentar a la ley. Con lo cual, cuando se afrenta a la ley o cuando directamente alguien, como ha ocurrido en Cataluña, ¿no?, pretenda cargarse la ley, es cuando hay que actuar e incluso hay que tomar medidas más contundentes. Pero yo hasta ahora creo que la moderación es el camino correcto, es lo que estamos haciendo y no imitar a nadie, sino ser lo que hemos siempre sido y lo que nuestros votantes al final, por lo que nuestros votantes han optado. Usted estuvo en la sesión de investidura, le vimos, sí, en alguna, estuve. Le vimos en alguna imagen. ¿Qué le pareció esas sesiones de investidura? Porque en algunos momentos fue bastante tenso. Es que Pedro Sánchez concurrió a las elecciones mintiendo. Porque el señor Sánchez, semanas antes de las elecciones, había afirmado taxativamente: yo nunca pactaré con independentistas, o yo nunca pactaré con RC, o yo no podría dormir, se lo ha dicho el señor Sánchez, ¿no?, un mes antes, con un ministro, vicepresidente de Podemos. Y cuando uno concurre a las elecciones, lo que tiene que hacer es concurrir con las manos limpias y yo creo que con la sinceridad absoluta que requiere ser o querer ser presidente del gobierno. Yo, por ejemplo, creo que nuestro partido, si el día 11 de noviembre Pedro Sánchez hubiera atendido una de las llamadas que Pablo Casado le planteó, yo creo que nuestro partido tenía que verse en ese momento, ante un contexto de haber llegado a un acuerdo y lógicamente haber permitido, pero es que a las 48 horas de, como bien sabes, celebrarse las elecciones, ya apareció, se hizo público un pacto entre Podemos y PSOE que desde luego nosotros no podemos ratificar. La sesión de investidura fue una sesión de investidura muy tensa, fue muy doloroso y muy desgarrador escuchar lo que se escuchó de la portavoz de Bildu, siendo Bildu un partido que tiene la trayectoria que tiene, ¿no? Y fue muy llamativo la capacidad de algunos políticos para mirar a otro lado cuando se tratan de temas tan complicados como estos. Usted ahora mismo ejerce como senador. ¿Cuál es la función del Senado? Porque en algunos casos ha puesto en tela de juicio la validez que tiene el Senado, pero ¿cuál es la función? Usted que ahora mismo está ahí dentro. Vamos a ver, el Senado tiene dos funciones. Es una Cámara Legislativa que ratifica lo que la Cámara Legislativa inicial, que es el Congreso, plantea, y o ratifica, o como bien sabes, o enmienda, o en definitiva, bueno, puede incluso plantear alternativas a una ley, a un proyecto de ley, o unos presupuestos, o lo que fuere, ¿no? El Senado es realmente la Cámara Territorial. ¿Y por qué es la Cámara Territorial? Porque las 52 provincias de España tienen, independientemente de cuál sea su población, tienen 4 senadores, 4 representantes. Como bien sabes, en las últimas elecciones en la provincia de Alicante obtuvo 2 el PSOE y 2 nosotros, ¿no? Y esa es la fuerza del Senado. Por ejemplo, hubo una acción que fue muy positiva en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue poner en marcha la conferencia de presidentes, ¿no? Ahí está, es el papel del Senado, ¿no? La interpelación a los presidentes autonómicos, en la capacidad para representar a los territorios, a las provincias, a las comunidades autónomas. Yo creo que reside fundamentalmente en esto. Como cualquier institución, puede ser reformada, pero creo que ahora mismo se tiene que profundizar en eso. Y hay una idea que Pablo ha insistido, en la que Pablo ha insistido muchísimo, Pablo Casado, y es en también dar representación a los municipios. Fíjate, te puedo decir, casi el 60% de los senadores y senadoras que componemos el Grupo Popular, o somos portavoces de la oposición o somos alcaldes de municipios. Eso también es positivo. El municipio, la provincia, la comunidad autónoma y la nación, creo que esa es la finalidad del Senado. Y me parece que es muy útil. Hay algunos, como bien sabes, que dicen que el Senado no tiene utilidad. Yo no estoy de acuerdo. Creo que la utilidad se demuestra también con hechos. ¿Qué es lo que va a reclamar como senador de bueno, la provincia de hemos formulado cerca de 70 interpelaciones que, por cierto, no han sido contestadas ninguna por parte del gobierno. Es verdad que acaban de empezar, ¿no? Pero también lo hicimos en la legislatura breve de interín entre mayo y el 22 de mayo que tomamos posesión y la clausura de Cortes, ¿no? La convocatoria de elecciones en septiembre. Bueno, para nuestra ciudad, pues cosas tan importantísimas como la conclusión de la Ronda Sur, que está pues, como una especie de bucle permanente, pero que lo cierto y verdad es que no son capaces de desbloquear, y tengo que recordar que fue un gobierno del Partido Popular quien desbloqueó la Ronda Este y la Ronda Sur. El plan de cercanías consignado en presupuestos, dotarlo de contenido, ¿no? Eso lo hemos reivindicado también más dotaciones para la lucha contra el picudo, y ha aparecido, por cierto, esta tarde una noticia, 400 palmeras, bueno, como si fuera un éxito, ¿no? Es decir, es que al final la lucha contra el picudo es una lucha que nos lleva a todos y que viene a ser una prolongación de la lucha que nosotros pusimos en marcha, reconociendo que había picudo, como bien sabes, en el año 2012.
hemos interpelado en materia educativa. En principio voy a volver a ser portavoz de la Comisión de Educación y va a ser una legislatura con mucho contenido también en esa materia, ¿no? Ahora seguro que hablamos de esto. En fin, yo creo que se puede, afirmo que se puede compatibilizar, y luego hay que entender esto como una oportunidad. Mira, Mario, yo sé que se me ha acusado y se ha cogido ese eslogan, ¿no? De que yo no estoy en Elche. Eso es mentira, eso no es cierto. Las sesiones en el Senado son cada 2 semanas, de martes y miércoles. Es absolutamente compatible. El señor alcalde me ha reconocido a mí en la cena de la policía, que forma parte de la diatriba política, ¿no? De un poco del debate político, lo de decir, usted no está en Elche. Como yo siempre les digo, prefiero estar en Elche que no en Matrix, como están ustedes, ese mundo irreal y paralelo en el que vive el equipo de gobierno. Pero que es verdad que se puede interpelar y se pueden obtener respuestas, y sobre todo espolear un poco al gobierno y llevar el nombre de Elche al Senado, que creo que es una cosa muy positiva y muy buena, que nunca había ocurrido. Lo cierto es que para cumplir muchas de esas cuestiones que usted va a plantear y que está planteando en el Senado, hace falta unos presupuestos. ¿El Partido Popular va a apoyar esos presupuestos para que se pueda cumplir con todas esas reclamaciones? Hombre, nosotros en Elche propusimos al equipo de gobierno, por primera vez en la historia, y tú lo sabes, abstenernos. No es necesaria la misma abstención del Partido Popular, pero simplemente si se acometía una bajada de impuestos, las famosas enmiendas, que ahora la señora Macía, en fin, en este alarde de no se sabe exactamente qué, de acusarme de ser el autor de todos los males o de no ser autor de nada. Bueno, nosotros supeditamos nuestra abstención a una bajada de impuestos justamente la contraria a la subida. En el 1,5, pues el 3% de reducción de impuestos. Y eso creo que será esencial también de cara a afrontar unos presupuestos generales del Estado. Se pueden bajar impuestos, creo que es esencial. Hay tramos de la renta que se pueden bajar, que se pueden revisar. En fin, y una visión de Estado y una visión de país de conjunto. Habrá que analizar cuando se elaboren presupuestos o cuando se plantee el anteproyecto de presupuestos, que son una ley, cómo enfocan todas estas cuestiones, ¿no? Lo hemos visto en el vídeo: el agua, las comunicaciones, las inversiones, la equidad entre regiones. En fin, habrá que analizarlo. Desde luego, no por ser comprensivos vamos a permitir unos presupuestos porque sí, a nivel nacional. Bueno, para cumplir con todo eso, como decíamos, necesitamos unos presupuestos que se están redactando y creo que a principio de verano pueden estar ya en el Congreso para su aprobación. Vamos a hablar de educación. Hablábamos de educación. Ustedes han presentado una moción en el Pleno Municipal sobre el valenciano, sobre la ley del plurilingüismo. ¿Qué es lo que no les gusta de esta ley? No es que no nos gusta a nosotros, es que no nos gustan a las asociaciones de padres de muchos municipios que entienden que el castellano y el valenciano han convivido perfectamente sin ningún tipo de imposición. Y además, apelando a la propia Llei de Ús y Enseñament del Valencià del año 83, promovida por el Partido Socialista, ¿no? Que contempla la figura de la exención. La familia de Badajoz viene hecha a trabajar. Usted no puede obligar a que ese niño aprenda valenciano porque sí. Y esto ocurre también en zonas castellanoparlantes, que es fundamentalmente el motivo de esta lucha, ¿no? Por ejemplo, Aspe, por ejemplo, Petreno, Elda, ¿no? Por ejemplo, Villena, la Vega Baja. Tú no puedes imponer el valenciano, porque al final lo que haces es... el valenciano es un patrimonio de todos que tenemos el deber de conocer, pero no se puede imponer. Nadie está exento de recibir valenciano como asignatura en la Vega Baja. Otra cosa es examinarte en selectividad. Ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Y el propio conseller Marzá ha reconocido de forma verbal que al final, bueno, ya veremos si se llega a un acuerdo. No es la actitud, la imposición por la imposición, la letra con sangre entra, en otros momentos no, que sería ahora el valencià sí per imposició. Creo que es un error absoluto. Y te habla uno que soy yo, que habla valenciano y que he aprendido valenciano y que me examiné de valenciano en selectividad y que hice, como todo el mundo debe hacer, el B1 para poder tener un currículum, yo creo que acorde con las necesidades, ¿no? Y vamos a llevarlo, por supuesto que sí, por la defensa de la libertad, sobre todo por aquellas comarcas que son castellanoparlantes y son tan valencianas como nosotros. Hablando de educación, vamos a hablar de ese veto parental del que usted hablaba anteriormente, también conocido como PIN parental. ¿Qué le parece este veto parental que también está apoyado de alguna manera por el Partido Popular? Vamos a ver, es que los hijos no son de los padres, pero tampoco son del Estado. Es decir, lo que pasa es que los padres tienen la responsabilidad sobre los hijos hasta que los hijos son mayores de edad. Lógicamente, tú le pones el nombre a tu hijo, ¿no? Y le das la educación que tú consideras, porque te ampara la ley, la Declaración de los Derechos Humanos, y en el caso de España te ampara el artículo 27.3 de la Constitución, ¿no? Son los padres los que en definitiva eligen el modelo educativo en el que quieren enseñar a sus hijos, ¿no? Y esto es así, esto es una realidad. Aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el programa educativo de un centro público, un centro con ideario es un centro con ideario, ¿no? Con un centro público hay unas materias de las que no te puedes saltar.
Yo creo que esto es así, ¿no? Valores cívicos, valores morales, valores éticos, el respeto absoluto a la persona, en fin, a su condición sexual, creo que eso está fuera de... Y el que diga lo contrario se equivoca de país, ¿no? O vive en Marte, ¿no? Ahora bien, cuando eso se refiere a actividades al margen de la actividad académica, sí que es verdad que los padres pueden, en principio, decir, pues quiero que mi hijo reciba o no reciba una asignatura no, una formación concreta, pero dentro del temario no cabe oponerse al temario. De cualquier forma, yo creo, al temario me refiero a los contenidos de las asignaturas, ¿no? Yo creo, Mario, que es un debate estéril que se produce ahora cuando está funcionando en Murcia desde septiembre, poco llamativo, ¿no? Que pasados 4 meses. Y yo creo que caer en esto, que nosotros piquemos en el anzuelo, es hacerles un favor a los que quieren que piquemos en el anzuelo para hablar de esto y no hablar de otras cosas. Pero usted que ha sido profesor, ¿no es poner de alguna manera en tela de juicio la labor de un consejo escolar? No, porque hablamos de actividades al margen de la actividad académica, no dentro son de actividades complementarias. Son actividades complementarias. Que tienen una evaluación que un también. padre, no, depende. Que un padre y una madre puede aceptar como buenas para su hijo o no, al margen de la actividad académica y los contenidos pedagógicos. Insisto mucho en esto. Yo lo tengo muy claro, es decir, pero es que ha ocurrido siempre. Si es que creo de verdad, Mario, que es una... Estamos todos enzarzados porque es verdad que da mucho juego, pero creo que es una polémica estéril. O sea, por supuesto que un niño tiene que aprender a educar y a respetar en la diversidad. Es decir, el otro día me decían una pregunta en un programa, por cierto, un programa sobre LGTBI, nunca me han invitado, ¿no? Y claro que se tiene que fomentar, que enseñar, que inducir, que exigir el respeto absoluto a todo ser humano, independientemente de cuál sea su vida, su manera de amar y su manera de entender pues su propia sexualidad, ¿no? Pero yo creo que no hay diferencia, ¿no? Lo que es los contenidos académicos, que ahí no puede haber ni veto, ni objeción, ni nada, y los contenidos extracurriculares, es decir, al margen de las actividades académicas. Yo creo que ahí está el límite. Como siempre, Mario, como siempre ha ocurrido. Son polémicas estériles. Vamos al plano local. Si le parece, ya el Gobierno ha presentado la hoja de ruta para este 2020. También el Partido Popular ha presentado esa hoja de ruta. Han mostrado lealtad a este Gobierno, pero también han denunciado la falta de transparencia con un contencioso administrativo. Efectivamente, hemos tenido que recurrir a esto, ¿no? Un contencioso porque, como tú bien sabes, el Gobierno se niega sistemáticamente, a pesar de las reclamaciones que hemos interpuesto, legítimas desde la propia ley de bases de régimen local, acceder a un documento que es un informe que elabora un despacho de abogados, que es Cuatro Casas, sobre la rescisión del contrato del mercado central. Se nos niega y al final hemos tenido que recurrir a la justicia. Es triste, ¿eh? Pero es muy paradójico, Mario, que el Gobierno, que vive permanentemente instalado en el eslogan y en el marketing de que son los más transparentes, nieguen a la oposición documentación. O que de los escritos que hemos presentado, por mucho que digan lo que quieran, pues en torno al 10% actualmente, ahora será más, no tenemos el escrito, no tenemos la contestación. O que nos contesten, es que nos vamos de vacaciones y no le podemos facilitar, eso según ellos es una contestación, y esto es así, ¿no? Nos vamos de vacaciones y no les podemos facilitar esa información, esto está por escrito. O véngase usted a la dependencia tal y se lo vamos a contestar verbalmente, cuando necesitamos de todos estos contenidos para hacer oposición. Y es verdad que estamos solos, porque visto el panorama que tenemos alrededor, pero necesitamos ese acceso que tenemos legítimo a la información para poder hacer una posición contundente, ¿no? De cualquier forma vamos a seguir haciéndolo, utilizando los plenos, utilizando, por supuesto, las comparecencias públicas y utilizando todos los medios de comunicación como este que nos brindáis para poder alzar la voz, ¿no? Frente a lo que consideramos que son, metafóricamente, atropellos a nuestra labor y derecho de oposición. Lo cierto es que sí que tenían el documento de los presupuestos, pero no han presentado alegaciones. Lo comentaba usted antes, lo decía también la pasada semana la concejala de Gestión Financiera y Tributaria, Patricia Macía, que le sorprendía que como líderes de la oposición no hubiesen presentado alegaciones. Hay que tener un poco de rostro para decir semejante barbaridad. Claro, nosotros presentamos alegaciones a los impuestos, tasas y precios públicos. Y en esos impuestos, tasas y precios públicos ya afirmamos en la reunión previa, paripé previo, porque otra cosa no, pero el marketing y la propaganda la manejan como nadie, que si se bajaban impuestos nosotros íbamos incluso a abstenernos, como te he dicho al principio. Se aplicó el rodillo, se barrió con nuestra propuesta y, lógicamente, en ese contexto persistimos y lo dijimos y lo volveremos a repetir. Si no hay bajada de impuestos, ¿qué vamos a alegar? Si partimos de la principal base, que se puede bajar el gasto público, más que bajar el gasto público, se puede bajar la presión fiscal, habiendo margen en la ciudad de Elche. Cuando llegamos en el año 2011, ya está repetido como un mantra, pero hay que repetirlo. Había 220 millones de euros de deuda, un 110% de endeudamiento del Ayuntamiento de Elche. Ahora estamos por debajo del 30%. Eso permite tener mucha más flexibilidad presupuestaria, pero no. Han sido 4 años de contención fiscal, como ellos dicen. Ahora hablan de
armonización con el IPC, subida de impuestos y además se quedan con la tasa más alta del IPC, el 1,5, cuando hemos terminado con el 0,78 al final del año, ¿no? Nosotros supeditamos, y lo hemos dicho, toda nuestra enmienda, nuestra propuesta, en definitiva, nuestra colaboración a la bajada de impuestos, que se puede hacer y no han querido, con lo cual me parece de tener la cara muy dura de acusarnos de esto. ¿Cómo es hacer oposición cuando los otros dos partidos, Vox, Ciudadanos, pues están con unas crisis internas? En el pleno de este lunes ya se ha visto esa separación en Ciudadanos. Amparo Cerdá ha renunciado como portavoz y como concejala de Vox. ¿Cómo es hacer oposición con este panorama? Bueno, la oposición es imprescindible para la democracia y para la fiscalización de cualquier acción de gobierno, ¿no? Y es así, y es así. Yo lo veo con pena, como vi con profunda tristeza, Mario, que este partido, que es Ciudadanos, bueno, pues prescindiera del portavoz que hasta entonces había sido un mes y medio antes de las elecciones. ¿Qué cosas, no? El alcalde de Alicante, Luis Barcala, tiene 9 concejales, exactamente los mismos que tenemos nosotros. Él es alcalde y yo no. ¿Por qué él es alcalde? Porque tiene una formación política, que es Ciudadanos, fuerte en Alicante. Y aquí en Elche empezó ya todo como empezó en abril de este año pasado, a final de marzo, y ha terminado justamente apartando al que había sido sustituto del portavoz. Mira, esto es roza el surrealismo. Ellos verán, yo lo que hago es un llamamiento a los votantes de Ciudadanos en Elche, hablo de Elche, si realmente queremos plantear una alternativa de gobierno legítimo, que vuelvan a casa y que entiendan que el único proyecto actualmente viable para contraponer a la acción de gobierno del PSOE y Compromiso es el proyecto del Partido Popular. Y yo estoy dispuesto a aceptar el reto, lo hice en el año 19, este año pasado, y lo volveré a hacer en el año 23 con toda la fuerza del mundo y pidiendo a esta gente que se siente desamparada después de todo esto, ¿no? Estos espectáculos. Que por otra parte, nosotros, esta semana pasada una compañera tuya lo decía, ¿no? Claro, no es lo mismo un partido, fuerzas políticas que surgen de contextos políticos que partidos como PP o como PSOE que tienen muchos años de solera, ¿no? Solera democrática, ¿no? Claro, al final hay un pegamento que te une. Cuando solamente te mueve el poder por el poder o el estar, al final todo se desmorona, ¿no? Pues por eso les digo a los votantes de centro-derecha que vuelvan a casa, que aquí estamos esperándoles con los brazos abiertos. Y lo más importante, no por ser Pablo Ruz, que yo estoy aquí hoy y mañana me iré, quiero decir que nadie es imprescindible, ¿no? Sino por garantizar o merecer su apoyo dentro de 3 años para las elecciones del año 23. Que queda mucho, pero tampoco es tanto. El Gobierno ha presentado diferentes proyectos, inversiones financieramente sostenibles, Edificant, muchos proyectos que esperan hacer en este 2020. ¿Le han invitado a usted a presenciar esas inauguraciones de todos esos proyectos? ¿Qué le parece todas estas inversiones que quiere hacer el Gobierno en este 2020? Propaganda. Mira, el caso de las vallas es el mejor ejemplo, ¿no? Hoy hemos accedido a la plataforma de contratos del Estado. Y como no tenemos acceso, esta es otra, no tenemos acceso todavía a la Junta de Gobierno de diciembre, o sea, vamos con 2 meses de retraso de juntas de gobierno que se nos facilite la información, el contenido de los pliegos, por ejemplo, aprobados en la Junta de Gobierno, ¿no? Esto es así, esto no es interpretable. Estamos esperando a ver, hoy hemos estado analizando en la plataforma del Estado las contrataciones que están en marcha. Bueno, pues en el caso de las vallas, no va a haber colegio de las vallas hasta dentro de mucho tiempo, a pesar de las mentiras permanentes que el señor González lanza con respecto a las vallas. Ahora está el proceso de externalización de la redacción del proyecto, para que lo entendamos. O sea, primero aplicas, luego adjudica, redacta el proyecto, cuando hay 3 proyectos sobre las vallas, ¿no? Y mientras tanto, los barracones que tenían que ponerse, se tenían que construir, siguen sin llegar. Cuando dijeron que en Navidad iban a poner los barracones o las aulas prefabricadas. Esto es todo, así todo. El Ordelgat, el Centro de Diseño del Calzado, el Centro de Referencia Nacional del Calzado en el Sisto Marco. Sí, que van a faltar calles, ya lo sabemos, faltaría más, con todo el dinero que tienen que no hagan esto, ¿no? Y así todo, o las ideas peregrinas y peligrosas, metafóricamente hablando, del señor alcalde de la Plaza del Medio Local, de llevarse el ambulatorio, el Ayuntamiento a San Fermín y San Fermín a las casas del maestro, que por cierto era un proyecto nuestro. En fin, cuando no se tienen ideas y cuando no hay una línea clara ni un proyecto claro de ciudad, pues al final van dando palos de ciego, que es lo que está haciendo el equipo de gobierno. Pero nosotros seguiremos haciendo oposición contundente con los medios que tenemos y con la fuerza que nos da ser la segunda fuerza de la ciudad y tener más de 30.000 votantes. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos... Y que vuelvan a casa, ¿eh? Es que tenemos que ser más. Con ese mensaje nos quedamos, le agradecemos que haya estado una vez más aquí en Edición Especial. Encantado, como siempre. Y a ustedes les espero la próxima semana en una nueva edición especial para seguir hablando de los asuntos que interesan a la ciudad. Gracias por acompañarnos.